Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gregoria. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Belmarí. ¿Cómo siguió? Pues ahí un poco drogada de todo, pero mejor. Pues de eso a nada va usted. Sí, ahí ando con remedios así, que limón con bicarbonato, que aceites naturales y para la gripe. Qué bueno que ya está mejorcita. ¿Y Gina cómo siguió? Hola, pues yo la verdad es que no he presentado mayor síntoma. Me fue peor porque las medicinas le hicieron mal a mi estómago no pudo con tantas medicinas, entonces me enfermé del estómago y me deshidraté porque soy muy flaquita. Entonces, o sea, mi problema, o sea, estuve mal ayer y antier, pero fue por estar deshidratada, no fue como el COVID como tal. La verdad es que me la he pasado muy bien con el COVID, no la he sufrido, gracias a Dios. Estoy bien. Que me alegro que está mejorcita, ¿oyó? Pues que no se ha puesto mal. ¿Ya cuántos días lleva? Salí positivo miércoles, me empecé a sentir mal martes, casi una semana. Sí, mañana cumple una semana. Ya pasaron los peores días, que son 8, parece, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que no me la he pasado nada mal, solo los 2 primeros días tuve fiebre y ya. Y después que me enfermé, pero no por lo del COVID. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y Rafael? Mi test salió negativo, por suerte, ahí sí que la verdad es que sí estaba asustado porque estuve expuesto con 3 personas que salieron positivos ese mismo día. ¿Y cómo están estas personas? Bien, solo mi amiga, una me contó que hasta ahora ya perdió el gusto y el olfato y que solo se siente cansada. Y mi otra amiga me dijo que solo se siente, que ya se sentía bien, pero que solo le dolía un poco la garganta. Ay, juelada. Bueno. Qué bueno que estamos bien, jóvenes. Feliz inicio de semana. Ya solo nos queda esta y la otra, ¿verdad? Y se acabó el interciclo. Qué rapidísimo ustedes. Pero no lo han sentido en la psicopatología del niño, ni lo han sentido, no pueden decir. O sí lo han sentido. Allá. Yo creo No, que sí, solo ya necesitamos vacaciones de todo. de todo. Y... de la vida. Bueno, les he puesto allí una pregunta para que empecemos con eso. ¿Qué dejó de hacer en el último año que no necesita reanudar? Y ahora se da cuenta que, bueno, eso no necesito reanudarlo. Entonces, vamos a empezar nuestra clase y nuestra semana conversando un poco sobre eso. ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué creen que ya no necesitan reanudar? A ver, ¿quién empieza? Que ya no. Que ya no. Que ya no necesita reanudar. Belmarí González. Pues yo borré mis redes sociales y las cerré.
y siento que no necesito como abrirlas otra vez porque he tenido bastante paz, me he sentido mucho más tranquila y me di cuenta también como quiénes son mis verdaderas amistades y porque me escriben por WhatsApp así como está todo bien y así. Y también he sentido como que mi salud mental mejoró bastante y tengo más tiempo para hacer muchas cosas. Muy bien. A ver, Jenny Castro. Hola, yo creo que algo que dejé de hacer es, pues, creo que tenía muchas amistades tóxicas y les dejé de hablar, los dejé de buscar y yo la verdad es de que siento que mi vida ha mejorado un montón, entonces es algo que no regresaría. Ok. Gracias, Jenny. A ver, ¿quién más? ¿Qué no necesita reanudar? A ver. A ver, Jenny, ¿usted a quién le da la palabra? A Rafa. Ay, Jenny, no son bromas. Es que yo en serio estaba pensando, pero yo siento que mi vida, cuando más cambió, fue el primer año de la pandemia. Y la verdad tuve la suerte de que pude viajar mucho adentro del país y me gustó un montón, pero un hábito que he dejado en la pandemia no se me ocurre. Quizás esto no es un hábito, pero estar tanto tiempo metido en el tráfico, aunque eso no depende de mí, pero creo que ahí no va la pregunta. Entonces Uno no eso se me quisiera ocurre. reanudar eso, ¿verdad? Esto es algo Regresar que no al quisiera tráfico. reanudar. Mm. Muy bien, ¿a quién le da la palabra, Rafael? Quiero ver a Reina. Ya sabía yo. Eh, no, y he estado pensando, y o sea, lo que se me ocurre son cosas que dejé de hacer que debería reanudar. Eh, Tiene que ser algo que dejé de hacer esta pandemia. Eh, pues no es como algo que he dejado de hacer hacia el full, pero estoy tratando de dejar de hacerlo. Y que en realidad no quiero reanudar, es como mi consumo de plástico, como que lo he estado intentando así como que bajar un montón, tratar de pedir menos bolsas cuando voy al súper, cosas así, como que cosas con plástico sí he estado como que tratando de dejarlo para ser así un poco más como eco-friendly. Eso es un buen punto. Muy bien, compártale a alguien la palabra. A ver, yo quiero que me hable Delany. Elani. Hola, yo realmente creo que voy a compartir la opinión de Belmarí. Fíjate que ahorita yo empecé a dejar mis redes, o sea, hace un buen tiempo, realmente dejaba mis redes, volvía, dejaba mis redes y volvía, pero ahorita yo creo que el hecho de ya no estar como tan pendiente de la vida de otros, no es como que me picara por saber la vida de los demás, pero uno realmente como que se envuelve tanto en eso que pierde tanto tiempo. Entonces realmente me dediqué mucho a conmigo misma. Entonces yo creo que eso fue un paso más adelante y realmente no me arrepiento. Quizás a veces sí digo así como, ay, me quisiera desahogar en Twitter, así por cosas bien tontas y después digo, ay, no, ¿para qué? A la gente ni le importa. Entonces así como que bueno, ya, pues como que lidio con lo mío, pero sí, entonces comparto lo de Belmari. Ok, Delani. ¿Y cómo está de salud, Delani? Bien, yo no salgo de mi casa. O sea, gracias a Dios mi trabajo está desde casa y pues ahorita me acabo de me acabo de mudar, entonces realmente solo somos dos personas ahora
entonces no tengo interacción con nadie, de nadie, entonces solita. Entonces todo bien por el momento. Bueno. Y dele la palabra a alguien. Voy a ver, los estoy viendo a todos. A Gina. Gina. Hola, otra vez. Me estaba pensando y creo que no he dejado ningún hábito, ¿sabes? En este último año. Qué pena, pero creo que no. O sea, de como nada, ni siquiera paso menos tiempo en el tráfico porque a mí la universidad nunca me ha quedado lejos, entonces nunca me he hecho una gran cantidad de tráfico, ni al trabajo, ni nada. Entonces, creo que no he dejado ningún hábito. Qué vergüenza. ¿Por Pero qué? todo para bien, aquí nada para mal. Dejar de ir a la universidad, ese es un hábito que todos deberíamos dejar. Es broma. Ya, no tengo ninguno. Lo voy a Bueno, pensar, voy a hacer va, el checklist. está bien. Dele la palabra a alguien más. Al último. Paula. Perdóname, Paula. Paula. Ay, bueno, em, ay, no sé, yo creo que sí dejé de hacer muchas cosas. Tal vez principalmente como dejé de como de depender de mucha gente y empecé como a priorizarme más a mí, porque antes tal vez como que ponía a los demás primero y al final eso, ay, no sé, como que yo me quitaba paz mental para darle a alguien más paz y eso era horrible. Entonces, cuando fue la pandemia, dejé de vivir en mi casa, empecé a ir con mis abuelitos y entonces ahí empecé como a relajarme un poco más. Entonces, como ya al mantener como esa paz mental, ya no la quiero dejar. Entonces, tal vez eso. Ok. Muchas gracias a quienes nos han compartido y creo que sí vale la pena que repensemos para que este tiempo de reflexión de verdad surta, ¿verdad? Efectos positivos, como pensar qué cosas ahora me di cuenta obligadamente que si no he dejado, que sería bueno que dejara, como consumir, por ejemplo, y consumir información, consumir redes, consumir lo que sea, pero dejar de consumir tanto creo que sería una buena idea, que es lo que la mayoría estaba opinando, ¿verdad? Y creo que es importante que nos cuestionemos, como dejar también de estar tan estresados, ¿verdad? Eso no hay que querer retomarlo. Y entonces tendríamos que hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué cosas sí quisiera retomar que valgan verdaderamente la pena, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué situaciones, para que lo piensen allí? Yo sí quisiera retomar que valga la pena para que seamos mejores personas, ¿verdad? El mundo está esperando de la generación de ustedes que hagan cambios importantes, jóvenes, que hagan cambios importantes a nivel familiar, a nivel social, a nivel político. De los jóvenes del mundo se espera mucho, ¿verdad? Ojalá nos demos cuenta y pues ojalá nos comprometiéramos a ver, bueno, yo qué voy a que quisiera hacer después, ¿verdad? A qué me quisiera comprometer, ya que dejo lo que no me es útil, bueno, entonces, ¿qué cosas sí quisiera retomar y hacer? Vale la pena hacer la reflexión allí. Bueno, pasemos ahora a nuestro tema. Espero que les haya dado tiempo leer su documento. Igual es para mañana, no tenemos ya periodos para leer, entonces agradecería, ya están en el portal, agradecería que lo traigan leído. Vamos a empezar entonces viendo y poniéndonos en contexto con el video del grupo. Vamos a disponerlo ahora.
Lo tenemos allí. Los trastornos de ansiedad. La ansiedad por separación es una etapa de desarrollo normal entre los bebés y los niños pequeños. Los niños suelen presentar un periodo de ansiedad por separación, pero por lo general lo superan aproximadamente a los 3 años de edad. Con menos frecuencia, el trastorno de ansiedad por separación puede sucederle a adolescentes y adultos y ocasionar problemas importantes al salir de casa o ir a trabajar. Los síntomas duran al menos un mes. El estrés o pérdida que ocasionan una separación, como la enfermedad o muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, el divorcio de los padres, la mudanza o la partida hacia la escuela o tener familiares con ansiedad, hacen más probable el desarrollo del trastorno. Algunos síntomas del trastorno de ansiedad por separación son angustia recurrente y excesiva sobre participar o estar lejos del hogar o de los seres queridos,
preocupación constante y excesiva sobre perder un padre u otro ser querido por una enfermedad o un desastre. Quejas frecuentes sobre dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas cuando se anticipa la separación de un padre u otro ser querido. Se diferencia de otros trastornos de ansiedad en que en este solo se presenta cuando el niño se separa de su tutor. El trastorno de ansiedad por separación ocasiona una gran angustia y dificultades para funcionar en situaciones sociales, en el trabajo o la escuela, y puede provocar otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, el trastorno de ansiedad social o la agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo o depresión. El tratamiento busca enseñar a los padres y cuidadores a acortar las escenas de separación tanto como sea posible y a reaccionar a las protestas con naturalidad. El objetivo inmediato es conseguir que los niños vuelvan a la escuela. Es necesario que el psicólogo, los padres y el personal de la escuela trabajen en equipo. También es beneficioso ayudar a los niños a desarrollar apego por alguno de los adultos de la escuela o la guardería. A los padres se les suele aconsejar que organicen separaciones regulares para que los niños vayan acostumbrándose al alejamiento. Suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido interesante sobre psicología y otros trastornos de ansiedad. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hola, el día de hoy te hablaré sobre qué hacer para disminuir los síntomas de ansiedad por separación de tu hijo. Ansiedad por separación es un trastorno que puede ser detectado y tratado por profesionales de la salud mental, como psiquiatras o psicólogos infantiles y de la adolescencia. Los síntomas se presentan por lo general al inicio de la vida escolar o tras un evento que cambia la rutina familiar previa. Puede manifestarse con preocupación excesiva por la seguridad de los padres. Comienzan a querer estar todo el tiempo pegados a ellos y pueden tener un temor muy exagerado a los animales, monstruos y ladrones. Los niños y niñas comienzan a tener problemas para poder dormir solos en su cuarto, presentan pesadillas frecuentes y temen quedarse en la oscuridad. Los niños presentan angustia al exponerse por primera vez a situaciones o lugares nuevos. Pueden presentar rabietas severas al obligarlos a salir a la escuela o a cualquier otro lugar nuevo que les parezca amenazante. Muchos presentan por las mañanas dolores corporales inexplicables que tienden a resolverse por las tardes y si se quedan en casa. Es por eso que hemos reunido algunos tips para ayudarte a disminuir la angustia provocada por estos síntomas en casa. Promueve rutinas diarias para el momento de dormir y despertar. Anímalo a leer antes de dormir, a tomar un baño y disminuye su exposición a la luz de tablets o de gadgets por lo menos 2 horas antes de dormir. Déjale saber que entiendes lo angustiado que se siente, asegurándole que todo estará bien. Pídele que recuerde situaciones previas donde fue valiente. Haz de la compra de útiles escolares una aventura emocionante y feliz. Limita el contenido de películas de terror que observa en internet o por la tele. Nunca te burles de la ansiedad que le provoca estar lejos de ti. No lo regañes por sentirse angustiado. A continuación, te doy ejemplos de actividades especiales que te ayudarán a contender con los síntomas en casa. Un beso para llevar es una actividad donde todas las mañanas al salir de casa, mamá y papá colocarán un beso en la mano del niño o niña, para que cada vez que lo necesite y en cualquier lugar en donde se encuentre, pueda evocar ese recuerdo y sentir una cercanía con sus padres. El juego del adiós consiste en hacer tarjetas que contengan el número de abrazos y besos que recibirá el niño o niña antes de irse a la escuela. Otra opción es la fotografía secreta. Se trata de colocar una foto familiar al fondo del estuche de colores. Así cada vez que lo requiere el niño o la niña, la podrán ver con discreción. Espero esta información haya sido de utilidad. Consulta este video cuantas veces lo requieras. Recuérdate que estás haciendo un buen trabajo. Si tienes alguna duda, contáctame. Hasta luego.
Causas y síntomas de las pesadillas. Durante el transcurso de una pesadilla la persona puede quejarse, hablar o moverse ligeramente, aunque estos síntomas no siempre aparecen. La persona se despierta con un profundo sentimiento de temor, por lo general acompañado por un aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración y otros síntomas relacionados con la ansiedad o el miedo. Una vez completamente despierta, la persona generalmente tiene un buen recuerdo de los sueños. Debido a los propios síntomas físicos de la ansiedad y a la claridad del recuerdo inmediatamente después de despertar, volver a dormir después de una pesadilla es a menudo difícil. La intensidad de los recuerdos y el protagonismo de las imágenes en la mente de la persona también puede hacer que sea difícil de calmarse y volver a dormir. Algunas veces las personas pueden evitar ir a dormir después de una pesadilla particularmente intensa por el temor de tener otro mal sueño. Además pueden tener problemas para conciliar el sueño si experimentan la ansiedad provocada por el propio miedo a tener pesadillas. Como resultado, estas personas pueden tener los signos y síntomas asociados con la privación del sueño leve, tales como disminución de la lucidez mental, problemas para prestar atención, somnolencia diurna excesiva, irritabilidad o depresión leve. Las causas de las pesadillas no se conocen con certeza. Los adultos que tienen pesadillas con regularidad son una pequeña minoría de la población. Alrededor de la mitad de estas personas se cree que sufre de trastornos psiquiátricos que causan las pesadillas. Estas también pueden ser provocadas por traumas psicológicos, como las que sufren los pacientes con trastorno de estrés postraumático. Para la mayoría de los pacientes que no tienen un trastorno mental subyacente, las pesadillas se atribuyen al estrés. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita, hasta pronto.
Muy bien, entonces vimos el video y ahora la lectura. Vamos a hacer una puesta en común de estos temas que nos han presentado, todos los trastornos del sueño y los trastornos de ansiedad por separación. Entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes conoce algún niño que haya tenido mutismo selectivo, que nos quisiera como presentar, contarnos qué vio de este niño. ¿Alguien conoce? A ver, Julie, ¿usted? Hola, buenas noches. Buenas noches, Julie. Yo tengo el caso de mi prima. Ella tiene, bueno, ella ya tiene 11, pues, pero ella de chiquita era así. Y yo lo confundía con mala educación, ¿verdad? Porque yo no, pues no sabía de esto. Y ella no, cuando llegaba a lugares públicos o cuando llegaba con demás personas que no fuera su mamá, no saludaba, ni siquiera hacía contacto visual con las demás personas. Y mi tía, su mamá, decía que no era bueno obligarla a saludar. Entonces, pues yo ahora lo veo como que tal vez era eso, ¿no? Porque solo con ella y hasta la fecha casi que ni habla en las reuniones sociales ni nada. Y es algo que desde que ella puede hablar y pues socializar, digamos, no, desde que ella puede hacer todo eso y tiene todas esas capacidades, lo ha tenido, o sea, el compartir solo con su mamá e incluso es como súper tímida y así. Entonces, yo la verdad es que una peculiaridad que noté fue que la confundí con mala educación y no era la única que pensaba así, hasta que leí sobre este trastorno. ¿Usted sabe cuántos años tiene la niña? Ahorita tiene 11 ya. Ok. ¿Y sabe si ella hablaba muy bien antes y de repente dejó de hacerlo? No, lo que sí sé es que le gusta pasar mucho tiempo con sí misma y es una niña como mis tíos y demás le dicen metidita grande porque es como su léxico es súper alto y hasta ella se refiere a sí misma con grandeza. No sé si eso será parte de o porque pues no leí nada al respecto. De hecho, hasta no hay como una etiología concisa, ¿verdad? Pero sí, no, ella siempre ha hablado bien desde bebé, siempre ha coordinado muy bien las palabras. Pregunto esto porque un criterio importante, gracias a lo que nos cuenta Julie, es que definamos cuándo es mutismo y cuándo es otra cosa. Porque cuando es mutismo selectivo, un criterio importante es que el niño se haya comunicado bien y con los demás durante un tiempo. Pero a partir de un evento estresante, el niño cesa la comunicación con otros como parte de su ansiedad. Si esto no es así, entonces tendríamos que ver otras causas, ¿verdad? Otro diagnóstico porque no responde como al estrés, al evento estresante que pudo haber hecho que el niño se replegara sobre él mismo. ¿Ya? Entonces, este es un criterio importante. Primero, tenía muy buena comunicación con los demás, pero después de un evento estresante, dejó de hacerlo. Gina. Compartir que a mí me pasó cuando estaba chiquita, cuando mis papás se separaron. Yo tenía como 7 años y me pasó eso. Obviamente yo no sabía qué era eso pero es que me enteré de que se llamaba así ya cuando me estaba graduando del colegio, lo aprendí en una de mis clases. A mí me pasó eso, mis papás se separaron, mi papá se fue de la casa y yo dejé de hablar, o sea, simplemente yo no hablaba, o sea, y yo siempre fui una niña muy platicadora y muy ruidosa y turbulenta, pero cuando eso pasó, yo dejé de hablar y no hablaba con nadie, o sea, la verdad es que lo recuerdo muy vagamente, pero sí me recuerdo que no hablaba, íbamos a las reuniones familiares o a la iglesia y pues me limitaba a como decir buenos días y ya. Y me iba a otro lado, a un cuarto sola y ahí me quedaba yo y no convivía ni platicaba con nadie más. Ok, Ahorita me entonces es a recordé. partir de un evento que Sí, es estresante. sí, fue a partir de que mis papás se separaron. Ok.
¿Alguien más tiene otra experiencia con un niño que haya desarrollado mutismo selectivo? Para los adultos es muy complejo relacionarse con un niño que tenga mutismo. Y en los colegios es muy desesperante porque de verdad que son niños que no hablan con nadie. Nada. Y no dicen nada. ¿Gregoria? No, solo con aclarar una duda que me surgió cuando usted decía que pues el mutismo surge pues a partir de alguna pues situación traumática que haya vivido el niño. Pero en el documento, pues en el video que nos pasaron, decía que no se conoce la causa de este trastorno y que probablemente pueda ser hereditario. Entonces es ahí donde me surgen las dudas. Pero sí, es dentro de las explicaciones que tenemos, pero para poder diagnosticar mutismo sí debe haber existido antes una buena comunicación. Si no, responde a otra cosa, quizás autismo, quizás algún tipo de autismo, algún tipo de Asperger. Pero es otra de las explicaciones, pero sí debe haber un evento estresante para que hagamos la diferencia. Paola. Gracias. Nada, yo igual decir que igual que Gina, yo también tuve mutismo selectivo, pero yo estaba bien chiquita, entonces no es como que antes hablaba bien, porque estaba no bien eso en el que tus hablados son medio hablados, medio balbuceos, ¿verdad? Y que hablaba muy bien y de repente, o sea, tuve un problema y dejé de hablar, o sea, yo solo hablaba con mi mamá, con mi papá y mis abuelitos, o sea, de ahí ni con mi hermana me gustaba hablar, ni mucho menos con primos y otras personas, todo el mundo creía, hasta le decían a mi mamá que yo me miraba como hasta como retrasadita o muda o algo así, o sea, yo hablaba bien, solo con mi mamá, pero sí, o sea, sí era bien extremo, la verdad. ¿Y cómo se le quitó? ¿Cómo empezó a ¿Quiere que le sea sincera? Se me quitó ya grande. De hecho, fue mi primer año en la universidad, en el 2015 se me empezó a quitar, pero bastante grande y me costó un montón y fue con terapias. Pero fue como que empecé a tratar directamente mi problema, entonces ahí fue cuando ya empecé. Ya ni sin darme cuenta ya había empezado a componer esa parte de mí. Ok. Gracias por compartirnos. Entonces creo que esto nos ilumina bastante, ¿verdad? Cómo es que los niños pueden desarrollar mutismo selectivo. Y se llama selectivo porque algunas veces se comunican bien con algunas personas específicas, ¿verdad? Con quien más seguridad les produce. Algunas veces solo hablándole al oído a la persona. No quieren escucharse, solo hablándole al oído. Rafael. Una pregunta, pero esto de hablar en el oído con los papás, o sea, sí es común en los niños pequeños, ¿o no? Cuando conocen a un conocido, digamos, que es como que, y a mí me ha pasado con niños que les hablo y es como, le hablan a sus papás así como desconfiados, digamos. Sí. Y ahí solo quería compartir que a mí lo que me pasaba, que no es mutismo selectivo, es que yo empecé a hablar, o sea, yo a los 2 años no decía nada. Y mi abuelita así como, llévalo a un especialista, ¿verdad? A mi mamá, y mi mamá como, no, hombre, tranquilo, ya va a hablar cuando él quiera, ¿verdad? Y no sé, a mí me da mucha risa. Ahora, de ahí me molestaron que estoy hablando todo lo que no hablé, que no hablen de esos 2 años, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que la inteligencia verbal o lingüística es una de las que mejor tengo, entonces me parece curioso que empecé muy tarde a hablar. O sea, me da eso como duda de por qué pudo haber sido. ¿Qué le diré? No sé. Cuando vimos los trastornos del lenguaje cerebral, que yo les decía que una parte del lenguaje hablado, el lenguaje articulado es nada más una parte del lenguaje, ¿verdad? Que tenemos esta parte del lenguaje interior que se está desarrollando en los primeros años y que en los primeros años es el más importante, que no deberíamos de presionar a ningún niño a que articule palabras, pero sí estimularlo a que cree lenguaje interno, ¿verdad? El lenguaje de las cosas ahí adentro. Y tarde o temprano el niño se va a soltar y va a hablar. Y habrá tenido un buen input del lenguaje, ¿verdad? Entonces, lo que Rafael nos cuenta no es
mutismo selectivo, ¿verdad? Lo que sí creo que tendríamos que entender es que cuando un niño está muy estresado y después de un evento traumatizante, ahí nos proponían, ¿verdad? Cambio de ciudad, cambio de casa, divorcio de los padres, un evento que haya sido muy estresante. Una de las maneras que los niños se encuentran para sobrellevar con semejante estrés, semejante ansiedad, es dejar de hablar. Y pasa muy poco, pasa muy poquito, pero sí pasa. Es una de las formas en la que los niños sobrellevan tanta tensión, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre mutismo selectivo? Yo no sé, perdón, yo no sé si yo tuve mutismo selectivo, la verdad, pero a mí se me dificultaba mucho hablar con gente desconocida cuando estaba chiquito. Yo tengo dislexia y en el colegio me molestaba mucho al momento de leer y pues sufrí bastante bullying en el colegio. Entonces, en ese tiempo, donde estaba estudiando al principio, me cambiaron y cuando pasé a otro colegio yo no le hablaba a nadie, realmente. Tenía muchos problemas con poder hablar con gente desconocida. Realmente cortado una vez me hablaban y era como, y no tenía amigos en el colegio. Me mantenía mucho tiempo solo y solo con una persona me mantenía de vez en cuando, con el que más hablaba, pero casi no le hablaba, no hablaba en la clase o no hablaba ni a los maestros, a la directora le hablaba, pero muy poco. Ella era psicóloga, entonces no sé qué hizo ahí ella, pero me hablaba. Pues ya eso fue realmente todo primaria. Tal vez ha de ser algún tipo de mutismo. Sí. Porque es selectivo, ¿verdad? Yo selecciono con quién me voy a comunicar. Ese es uno de los criterios. A ver, Nicté Velázquez, que hoy nos acompaña después de muchísimos periodos de clase que no había estado. Le damos la palabra para que nos haga un resumen o un comentario sobre el mutismo selectivo. Bueno, pues según lo que he entendido, es que el mutismo selectivo no es que haya nada físicamente mal con el niño, con el sujeto, sino que a partir de un suceso traumante o muy estresante, como que le va a generar la ansiedad y a partir de eso va a decidir dejar de hablar por completo, a menos que sea una persona que le tenga mucha confianza, que generalmente son los papás. Ok, o la persona con la que se sienta más vinculada, ¿verdad? Muy bien, gracias, Nicté. Muy bien, si estamos de acuerdo, podemos pasar al siguiente tema, ¿les parece? Para poner ideas en común ahora sobre el trastorno de ansiedad por separación. Y entonces le vamos a pedir a, no sé, quizás María José Vizcaíno, que también hoy nos visita en la clase, le vamos a pedir que nos cuente de qué va ese trastorno, María José. Pero yo sí estaba en las otras clases. Pero la última vez, el viernes no estuvo, María José. Bien, sí he estado en todas, pues. Ay, pero no estaba cuando pasé lista, ahorita le voy a poner la asistencia. Va. Entonces retiro lo dicho, Majo. A ver, pero cuéntenos, ¿qué entendió usted sobre el trastorno de ansiedad por separación? Es que para esto es para crear presión, para que vean que sí los... Pues por lo que entendí del video, ¿verdad? Que fue muy explicativo. No leyó el documento, no le dio tiempo. Bien, leí hasta un poquito antes de separación de ansiedad. Acaba el que me tocó. Cuénteme. Pues lo que entendí es que esto causa, o sea, pues es como una consecuencia de la separación como de personas con quien se tiene un vínculo, como un divorcio o como, me imagino que también puede ser cuando
se pierde una amistad o como... Sí, podría ser también cuando se pierde una amistad, pero creo que es más por un divorcio, ¿no? También... vamos a ver... A ver, pues, Dice... pensemos un poquito. Gracias, María José. María José dice que es porque hay un evento importante. Pensemos un poco la naturaleza del desarrollo. Quiero ver, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes tuvieron dificultad en adaptarse al colegio? Solo vamos a hacer una encuestita rápida. A ver. De adaptarse. César, ¿cuál fue la pregunta otra vez? Es que mi internet está muy mal hoy. ¿Quiénes tuvieron dificultad para adaptarse al colegio cuando los llevaron por primera vez? Que lloraron, a veces lloran hasta un mes. Ya dejan de llorar porque se les secan las lágrimas, pero sigue la angustia. Yo lo que hacía era que llegaba dormida y me dejaban dormida en el colegio y me dormía hasta como que la mitad del día y después ya me despertaba. Ok, entonces 5 personas tuvieron dificultades para ir al colegio, para separarse de los papás para ir al colegio. De los que no levantaron la mano, ¿cómo recuerdan? Por si recuerdan, porque si es antes de los 6 años, está difícil, pero ¿qué les han contado? ¿Cómo era su ida al colegio? ¿Alguien recuerda? ¿Puede repetir la pregunta? No le escuché, perdón. ¿Quiénes de los que no tuvieron ansiedad para ir al colegio? ¿Quiénes, cómo que recuerdan? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo les fue? ¿Qué les han dicho? Yo me iba solita, o sea, yo me fui muy tranquila porque tengo una hermana grande, entonces el primer año de colegio me iba en el bus y me iba con mi hermana y ya íbamos las dos juntas en el bus y al bajarme cada quien a su clase, pero creo que eso de que estuviera mi hermana ahí y nos fuéramos las dos juntas me hacía sentir en paz. Y además yo tenía ese típico sentimiento que tienen los hermanitos chiquitos de que quiero ir al colegio porque mi hermano grande va al colegio, entonces yo iba contenta. Ok, entonces la presencia del hermano mayor ayudaba a aliviar esa angustia de la separación, ¿ve? Sí. ¿Lucía? A mí me pasaba, pero todo lo contrario. Yo odiaba tener que ir al colegio, pero me dolía el estómago. Me recuerdo, eso duró hasta quinto bachillerato, no son mentiras. Pero... Dura hasta ahora. Dura hasta ahora. No, sí, yo paso enfrente de mi colegio y sí me da náusea, no me gusta. Nunca me gustó en sí. Y lo que yo hacía era algo como lo que hacía Reina, que me quedaba dormida en el carro y me hacía la dormida como para que mi mamá no me bajara del carro. Y de verdad no me gustaba separarme de mi mamá, que llegué a tal punto que yo estaba en segundo primaria y me invitaron a un cumpleaños. Y a mí no me gustaba ir a cumpleaños, no me gustaba ir a cosas de otros niños, porque no me gustaba porque tenía que separarme de mi mamá y de mi abuela y tenía que ir a lugares que no conocía, entonces me daba mucha ansiedad. La cosa es que esta vez sí fui a la casa de esta niña y me recuerdo, es que eso fue que me dio trauma horrible. Me puse a llorar, o sea, me bajé del bus, me sentía como mucha náusea y me puse a llorar todo el rato, que quería a mi mamá, que quería a mi mamá, que quería a mi mamá y me quedé hasta dormida para que se me calmara como el estrés que sentía de querer regresarme con mi mamá. Y me duró un montón de tiempo. Ese sentimiento de no querer ir al colegio y no querer bajarme y no... De no querer separarse de la De mamá. no querer separarme de mi mamá o de mi abuela. Okay. Andrea. A mí mis papás me Pero ponga su contaron cámara que pues, así la vemos alguna vez. es que me siento mal, me duele la garganta y estoy ya en pijama. Que la encienda. Nada, No, mentira. hombre, no. No, hombre. No, pero mis papás me han contado que ellos me inscribieron en nursery al colegio. Yo tenía como 3 años y de tanto berrinche que hacía, mejor me sacaron. O sea, solo fui como una semana de colegio y mejor me sacaron. Y fui hasta pre-kinder. Lo consiguió. Sí, lo conseguí. Eso pareciera que el niño está revelándose, es un niño malcriado, ¿verdad? Eso que nos cuenta Andrea. Cualquiera que no conozca de estos temas puede decir que el niño es malcriado. Manipulador, es lo que dicen. Ese niño lo está manipulando. Ese niño está... Y entonces eso es muy peligroso porque los adultos creen que es en contra de ellos, ¿verdad? Nunca podemos nosotros decir una cosa de estas. Hay que entender cuál es la ansiedad del niño, cuál es el contexto, ¿verdad?
Y si está llorando porque lo llevan al colegio, deberíamos de estudiar cuál es la forma en la que se están desprendiendo los cuidadores. Ahí nos dieron algunos tips que nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la que los cuidadores adultos se están desprendiendo de ese chico? Pero no es nunca por naturaleza, si se dan cuenta, ¿verdad? Es una angustia terrible. Nos contaba Lucía, el dolor de estómago, náuseas. Es verdaderamente angustiante sentir la separación. Belmarí. Yo, es muy diferente mi experiencia, yo me ponía bien agresiva. O sea, como que me iba al colegio y me empezaba a pelear con todos, le pegaba a todos y era que pataleaba y me agarraban y yo, ¡no! Y llegaron a tal punto como que yo tuve muchos problemas de conducta en el colegio y me suspendían y me suspendían y me suspendían. Entonces mi mamá ya no sabía qué hacer y nada, así como, pero es que ¿por qué? Yo es que no me quiero, o sea, yo le decía, es que no te quiero dejar, es que no te quiero dejar. Y mi mamá así como, no, que tenés que ir. Pero sí me agarró como agresividad, pues. Okay. Pero era la manera de sobrevivir a la angustia, ¿verdad? Karen. Yo quería comentar algo, pero con respecto ya desde mi punto como maestra con niños, porque a mí el primer año que yo trabajé, me tocaron nenes de 3 años. Entonces yo estaba un poquito preocupada porque siempre en mis prácticas había tenido niños de prepa, entonces yo no sabía cómo manejar en los primeros días de un niño de 3 años. Pero la verdad es que el primer grupo que yo tuve, todos los niños eran muy tranquilos y no lloraron. Yo estaba súper sorprendida, ¿va? Yo tenía la expectativa de que todos iban a llorar y ninguno lloró, pero me di cuenta que los de 4 años eran un mar de lágrimas todos, 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 todos. Y eso me sorprendió un montón ese año porque yo dije, los más chiquirrines consideré yo que eran los más apegados y que les iba a costar más, pero fue todo lo contrario. El siguiente año, igual yo tenía 3 años y fue lo mismo. O sea, todos los nenes de 3 años entraron súper tranquilos, sin llanto ni nada. Pues eso fue el año pasado, solo fueron 2 meses los que los tuve, pero los de 4 años igual, la mayoría lloraban y eran gritos en la puerta donde entraban y todo. Entonces, eso me sorprende mucho porque yo, bueno, y ahora hablando de mi experiencia, yo entré a los 4 años al colegio y yo no lloré, yo no tuve problemas para poder ingresar. Y entonces yo pensé que era por la edad, ¿verdad? Pero al contrario, he observado que la mayoría de los nenes de 4 años son más aprensivos que los nenes de más pequeños, como que, no sé, tal vez porque son más chiquitos, están explorando, que les da ese deseo por ir a buscar, que el de 4 años que ya está más acostumbrado a estar en la casa y la separación es más fuerte porque ha estado más tiempo, pero no sabría cómo definir esa diferencia de edad, si es algo significativo para este tema de la ansiedad por la separación. Okay. Tendríamos que hacer un estudio allí en ese lugar. ¿Qué está pasando con los papás de esos niños de 4 años? Paula. Yo tenía una duda. Bueno, primero, a mí me pasó al revés que Karen, o sea, yo también tenía chicos de 3 años este año y al principio eso parecía coro, o sea, de verdad nadie no se callaban, era estresante, pero mi duda era cómo diferenciar porque estaba en el documento como la ansiedad por separación y el trastorno de ansiedad por separación, pero las diferencias, o sea, o las características, mejor dicho, de cada uno son muy similares. Entonces no sé cómo es lo que... La ansiedad por separación es una cuestión normal. Se da en todos los seres humanos cuando tienen estos años, pero se supera en poco. En poco tiempo se supera. Cuando es un trastorno, entonces, este es un criterio que ustedes tienen que manejar. Es un trastorno cuando trastorna. Es un trastorno cuando trastorna la vida, ¿verdad? Cuando el niño no puede seguir su rutina, no puede
trastorna la vida. Entonces ya decimos, sí, es un trastorno, no es algo que ha pasado, que se está acomodando, sino que ya está trastornando, ¿verdad? Y los criterios son los mismos, pero quizás la variable, Paula, es tiempo de permanencia de las dificultades. Entonces, cuando vemos que ya permaneció por mucho tiempo, como Lucía, que ya no nos está siguiendo en la clase, pero que tuvo mucho tiempo, entonces eso sí fue un trastorno, ¿verdad? No era una cuestión de ansiedad por separación, sino que le duró más tiempo y era trastornante del día a día. ¿Sí? Ese es el criterio. Como la tartamudez, recuerda que hablamos que en algún momento la tartamudez es normal, pero se vuelve un trastorno cuando no se supera, cuando no pasa, el niño sigue tartamudeando. Entonces allí ya es un trastorno. Lo mismo mojar la cama, lo mismo las pesadillas, todos tenemos ese momento evolutivo y se espera que el sistema nervioso madure y pasará. Pero cuando no, cuando permanece, entonces ya hablamos de un trastorno. Es lo mismo con la depresión. Podemos tener un síndrome depresivo. Digamos que hay días en los que usted no tiene ganas, se siente triste, no quiere hablar con nadie, no tiene ganas de bañarse y demás. Pero usted ya conoce como que en ciertos periodos cuando le da. Pero luego ya cambia su estado de ánimo y va para adelante. Es un síndrome, nada más, no tengo un trastorno. Pero cuando ya me duró mucho tiempo, estoy triste todo el día, lloro, no estoy comiendo de más, todo esto, eso ya es un trastorno. Ya está trastornando. Alejandro. Bueno, yo, la verdad es que cuando yo comencé a ir al colegio, a mí no se me dificultó mucho. Debido a que mi abuelita antes tenía un colegio. Yo iba a su colegio en ese tiempo, ¿verdad? Entonces me sentía bastante seguro al ver a mi abuela, pues como directora, ¿verdad? Y estuviera ahí, pues como que cuidándome, se podría decir, ¿verdad? Y pues que era que no, me imagino que los maestros eran como que es el nieto de la directora, ¿verdad? De mi jefa. De cierto modo me sentía como bastante seguro, entonces no lo pensaba de esa forma, ¿no? Pero me recuerdo bastante que con la mayoría de los niños yo me lo llevaba, ¿verdad? Sí, me llevaba muy bien. Al momento que yo ingresé al otro colegio, que era el Gramoyas, era una desgracia ese colegio, ya comencé a tener mucho más problemas. Más que todo problemas, ya en ese tiempo yo vivía con mi papá, ellos estaban separados, se me dificultaba mucho separarme de mi viejo, tenía bastante apego. Entonces el momento que yo me subí al bus, era una pelea así, bastante fuerte con la maestra que me jalaba y a mi papá era como que, no, soltate. Creo que ahí es donde yo tuve el problema, cuando ya estaba ingresando, que a primero primaria y a segundo primaria, que me tuvieron que pasar a dejar el colegio en el carro. Creo que esos fueron los problemas que sí, de como de desapegarme de mi viejo para poder ingresar al colegio ya primero a segundo primaria. Ok. Entonces nos damos cuenta el nivel de ansiedad que le causa a los niños separarse de sus cuidadores. Ahora sabemos que es normal separarse de los cuidadores, pero que hay niños que tienen mayor problema en separarse de los cuidadores. A veces no es de los papás, a veces es de la empleada. Cuando es la empleada, la figura de permanencia en la vida del niño es de ella, de quien les cuesta separarse. Aquí tenemos que aclarar que la figura madre es una función, ¿verdad? No es quien lo tuvo, sino que madre es quien lo cuida, quien lo protege, y entonces es lo que la mente del niño identifica. Y entonces cuando se tienen que separar de su cuidadora, es que entran en esta angustia de la posibilidad de que pueda pasarles algo. Ahora, ¿qué hacemos para que un niño tenga nada más un mínimo de ansiedad que no le sea perturbante, que no le sea perturbadora?
la separación. ¿Cómo se imagina con lo que hemos visto en el video y lo que hemos hablado? ¿Qué deberíamos de hacer los cuidadores o los padres de las criaturitas para que vayan felices al colegio? O, pues si no al colegio, que se separen de sus cuidadores. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué les dice, a ver, como su sentido común y lo que llevamos aprendido sobre niñez y adolescencia? Alejandro. Pues por lo que entendí en el video, a mí no me dio tiempo de leer, la verdad. Bueno, no me dio tiempo, se me olvidó. Por lo que entendí en el video, fue más que todo, es como hacer una asociación, una idea. Por ejemplo, creo que, no me recuerdo cómo se le diría, sí, es como asociar el beso de la mamá y del papá en la mano del hijo para que cuando él se sienta ansioso recordar ese beso, como para sentir la cercanía de ellos, todavía sentir esa conexión, que no se han ido. Como una forma para aliviar ese estrés que está sufriendo. Entonces, esa era una idea que estaba en el video, ¿verdad? Que nos presentaban como los besos de papá y mamá guardados, o un frasquito de besos, o un sticker de besos. Hay como varias ideas. Pero la idea básica de esta estrategia es que el niño tenga algo concreto a lo cual ir, que lo alivie cuando se está sintiendo muy angustiado. Esa es una estrategia. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, ahí en el video nos presentaron algunas ideas, pero ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo hacemos para que un niño no necesite estos recursos? Que se desprenda tranquilamente. Paula. Pues bueno, como papá no sé, pero digamos, yo tenía un alumno que sí, a cada rato era como, ya me voy a ir y quiero a mi mamá y quiero a mi mamá, pero ya estaba como en kinder, prepa, algo así. Entonces, como que le enseñé como a leer el reloj y fue como, bueno, cuando la aguja llegue acá ya va a ser hora de que te vayas y no sé qué. Entonces ya no le entraba como esa ansiedad, sino solo buscaba como un reloj o me preguntaba qué hora es o cuánto falta. Y entonces como que eso lo calmaba y después de ya saber la hora, entonces ya podía seguir trabajando como ya tranquilo y así. Entonces, pues eso me funcionaba bastante. Entonces, básicamente creo que es como darles la seguridad de que en donde están no se van a quedar, pues, o sea, de que ya van a volver a ver a sus papás y así, que es necesario que cumplan con ir al colegio, pero no significa que pues nada, que sus papás no los quieren, que ya los dejaron ahí toda su vida, pues, o sea. Pero un niño antes de los 8 o 10 años no va a pensar eso, no tiene capacidad para razonar sobre eso. De decirle, los papás dicen, háblele, o háblele a su hijo. No, hablar no funciona, no sirve de mucho. Los niños no necesitan que les hablemos, ¿verdad? No tienen capacidad para comprender cosas tan abstractas como esas. Ellos quieren sentir la cercanía física, punto. Entonces, mi pregunta sigue siendo, ¿cómo hacemos para que un niño no tenga angustia? Para que se separe tranquilamente. Rafael. Yo creo que es fomentando un apego seguro, pues en base lo hemos visto. Y además de eso, pues el primer lenguaje es la emoción, aunque el niño no lo razone, lo puede ver, ¿verdad? Y eso es en base de un apego seguro, de también si tiene a la madre y el padre, de que se acostumbre también el niño a estar con el padre, si se puede, ¿verdad? No siempre va a ser así, pero en base a ejemplo y en base a ese lenguaje asertivo y también incluso más demostrar, ¿verdad? Ese cariño y hasta que se construya un vínculo saludable y estable, ¿verdad? A ver, ¿qué piensan de eso? Alison, ¿qué piensa usted de eso? Pues comparto lo que dicen, que también depende de la cercanía que tenga el niño con las personas que están en su entorno, esa va a ser su manera de reaccionar. Exactamente. Entonces, la clave es para superar la ansiedad por separación, bueno, y todos los trastornos de ansiedad. Fíjense que Freud dice que las ansiedades del ser humano, todas las ansiedades del ser humano, dice Freud, tienen que ver con esto, con cómo nos separamos de las figuras de cuidado.
Entonces, en adelante, vamos a ser tan inseguros, tan temerosos, como nos separamos de nuestras figuras de cuidado. Eso se queda grabado en el sistema de memorias emocionales y lo vamos a repetir de una y otra vez. Es muy probable que las personas dependientes, con personalidad dependiente en la adultez, no hayan tenido esta palabra clave que menciona Rafael, apego seguro. Y entonces andamos apegándonos a todas las personas y haciendo todo lo posible para que no nos abandonen, para que no nos den esa sensación de abandono. Pero todo tiene que ver con la calidad del apego. Y la calidad del apego seguro dependerá de muchas circunstancias, ¿verdad? Porque aquí sí no es nada más si el papá o la mamá estuvieron dispuestos a estar cerca de su hijo, cuidarlo y todo, porque en las actuales circunstancias, muchas veces las circunstancias obligan a que la mamá salga a trabajar desde siempre, ¿no? Y vemos niños bebés desde los 40 días ya en una guardería, los vemos separados desde muy pequeños. A mí esto me da mucho miedo, es ver ese nivel de separación de los bebés. Pero pues es lo que vemos. Y creo que el tema es cómo, digamos, en una situación ideal, cómo la madre se logró separar del niño. En el video nos decían que la mamá tiene que hacer prácticas de pequeños tiempos de separación. O sea, para que el apego se dé, la mamá está todo el tiempo con el niño, pero debe acostumbrarlo a separarse de él. Al principio uno los deja en el cuarto con la puerta abierta. Y cuando el niño llora, uno viene rápido. Pero aquí estoy, no te preocupes. Y luego me vuelvo. Primero me alejo. ¿Se recuerdan en el video que vimos al principio de la clase cómo la mamá se iba alejando y cómo entraba el extraño y todo aquello? Esto es. Entonces, primero es la mamá tiene que acostumbrar al niño, dependiendo de la edad, a dejarlo tiempos sin estar pegado a él. Siempre en el mismo espacio, pero sin estar apegado. Que el niño vea que ahí está su figura de apego. La parte visual es muy importante porque es concreta. Cuando los papás desaparecen, los niños no saben, no tienen pensamiento abstracto, no pueden pensar que sí, el papá va a regresar, que se va a ir a trabajar, pero que va a venir. El niño no puede pensar eso, no tiene pensamiento abstracto. No lo razona, no hay pensamiento abstracto. Aunque quisiera, su cerebro no ha madurado para eso. Pero esto se entrena. Y entonces unos padres sabios, digamos, van a hacer eso. Lo van a ir soltando, algunas veces lo van a dejar un par de horas con otro familiar, van a ir entrenando al niño que no pasa nada que se separe de él, poco a poco. Y después van a ir desapareciendo de la vista del niño, como esto que les decía, van al cuarto o al espacio de la par donde no los miren, pero que al llorar vuelvan la madre o la figura que los está cuidando y le alivien la ansiedad. Y poco a poco ir prolongando el tiempo. Para que los niños se suelten, se separen tranquilamente de la figura de cuidado, debe haber un entrenamiento, como una desensibilización poco a poco. Los debemos llevar a que miren cuál va a ser su colegio, que vayan de visita al colegio con sus papás, que pasen por su colegio y que saluden al colegio, que saluden a la que va a ser su maestra, que mire a otros niños, poco a poco irlo desensibilizando. Hacer, como decía, ¿verdad? De la compra de la lonchera una fiesta, la compra de los útiles, una fiesta, que el niño se entusiasme por el asunto y que los papás estén relajados. Yo me he encontrado que muchos niños, cuando les cuesta separarse de sus padres, no es por ellos, fíjense. Es por los papás. Los papás sufren cuando se tienen que separar de sus hijos, lloran. Las mamás, yo no sé si las que trabajan en colegios aquí han tenido la experiencia, yo la he visto, las mamás afuera del colegio llorando. Sí, mi muchachito, lo que... Entonces yo digo, pues, ¿cómo entonces el niño no va a tener ansiedad si la que tiene ansiedad por separarse es la mamá? Y entonces eso se transmite, toda la comunicación, ¿verdad? Pues somos las mamás y los papás los que tenemos que
ir desarrollando esta práctica de sensibilización para que niños sientan la seguridad. No pasa nada malo, pues. ¿Lucía? Es que me da risa, pero ahorita que dio este ejemplo, cuando yo era bebé, mi mamá siempre me cuenta la misma anécdota, que cuando ella tuvo que regresar a trabajar súper rápido, entonces literal me tuvo y como los 2 meses o 3 meses me estaba dejando con mi abuela. Ella lloraba para dejarme con mi abuela. Y ahorita entonces ya todo tiene sentido. Que, o sea, ella lloraba, sufría, sabiendo que me tenía que dejar con mi abuela. Y después así como ir al colegio, ella era la que sufría. Entonces tal vez por eso es que sentía tanto estrés, ¿sabes? Esto es algo que tenemos que tener claro, que la ansiedad de los papás interviene muchísimo en cómo los hijos van a manejar su propia ansiedad. Entonces, imagínense los adultos que tengan trastorno de personalidad por dependencia, que dependan de su hijo, van a generar personas ansiosas. Les van a transmitir ese pánico por separarse, ¿verdad? Estaba hablando, ya le doy la palabra a Belmarí, estaba hablando con una mujer que tiene un trastorno de personalidad por separación. Y entonces me decía que ella le aguanta a su pareja todo. Me estaba contando que, hoy en la mañana me estaba contando que el sábado su pareja llegó súper ebrio. Los amigos lo dejaron perdido en algún lugar de la ciudad. Ella como pudo consiguió un teléfono, o sea, ¿de dónde la llamó? Y le dijo, mira, estoy perdido, no sé ni dónde estoy, ¿a qué hora me dejaron aquí? Y ella entró en pánico, ¿dónde? Y, ¿qué hay cerca? Decime. Y él le dijo, entonces ella lo ubicó y ella entró en pánico de que le pudiera pasar algo a él. Fue, lo trajo y al día de hoy no le había tocado el tema. Y me dice, no le he tocado el tema porque tengo miedo que se enoje y se vaya. Entonces no le voy a tocar el tema. Así como no le toco otros temas. No, mejor calladita, que no se enoje porque si no me puede dejar. Ese es un nivel de miedo por la separación, ¿ven? Ese es el impacto al final de no ayudar a los niños a que se separen bien. Belmarí. Sí, con lo que dice de esto de la separación, que a veces es por los padres, yo ahorita como que estoy en un diplomado y cabal hablaban de las neuronas espejo, de cómo funcionan para la empatía, para el aprendizaje, pero que también uno aprende cómo lo ven los padres. Entonces como que, digamos, si uno tiene, si un niño presenta este trastorno de ansiedad, también puede ser por cómo aprendió a los padres, que es cada lo que usted dice, pero sí como que dan la explicación ahí de que es también parte de las neuronas espejo. Ahora sabemos que es así. Es la mentalización que tanto hemos hablado aquí, ¿verdad? De cómo se forma la mente, que el niño forma su mente en función de la relación con las otras dos mentes. Y así va a desarrollar la manera de interpretar el mundo. Reina. No, yo pues quería compartir la historia porque justo mi mamá estaba aquí en la sala, entonces le pregunté si ella, cuando nos dejó en el colegio, si ella lloró. Y me dijo que sí. Entonces, que ella en especial Usted fue... no ponga el micrófono. ¿Ah? No ponga el audio ahí para que oiga. No, y aquí lo tengo. Pero me contó que era más que nada con mi hermano, que ella dejaba a mi hermano y mi hermano lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces mi mamá cuando él lo veía llorar, se ponía a llorar ella con él. Y agarraba y se iba, y seguía llorando ella, y cuando regresaba, mi hermano otra vez llorando todavía, como a los 20 minutos. Pero que los del kinder como que le contaron que ella, o sea, él lloraba, ella se iba llorando también, y él se ponía a hacer sus cosas y jugar y a pintar, y después cuando ella regresaba, él se ponía a llorar otra vez. Entonces, que yo, cuando a mí me dejó, yo no lloraba, pero que mi mamá me dejaba y ella se ponía a llorar y yo feliz, yo me iba.
Pero entonces, ajá, entonces sí, o sea, por ejemplo, en el caso de mi hermano sí fue así, que, o sea, él lloraba porque ella se ponía a llorar y ella le transmitía eso a él. Ok, gracias por compartirnos. Entonces, de lo que yo los quiero convencer con este tema es de la importancia del vínculo seguro, del apego seguro. Es la salud para todo el futuro. Influye para tantas cosas. Más adelante vamos a ver un tema sobre los trastornos reactivos del apego. Son muy serios, pero hoy quedémonos con la idea con esto de que cuando un niño se siente muy protegido, con un buen vínculo con su cuidador, y un buen vínculo, entiéndase bien, un sano vínculo no significa estar cargando al niño 24 horas, sino que la calidad en la que el adulto hace que el niño entienda que está allí para cuidarlo, que está allí para protegerlo. El vínculo incluye cercanía, incluye satisfacción de las necesidades. Eso incluye el vínculo. Y entonces cuando un niño siente la seguridad del vínculo, se desprende fácilmente de sus cuidadores. Fácilmente. Porque sabe, su mentalización sabe que va a volver y que va a estar a salvo. Pero cuando vive angustiado todo el tiempo, no sabe de separar. Y esto se puede volver un trastorno cuando el niño no lo supera, ¿verdad? Entonces ven la importancia de esto. Hágame un cierre de esto, Adriana Cisneros. A ver, ¿cómo podría usted resumir esto, Adriana? Del apego. Pues el trastorno del... De ansiedad por separación. Ajá. Solo de ese. Sí. Ok. Bueno, que es muy importante que los niños desde la primera infancia tengan un apego seguro y que todo esto va a repercutir en cómo ellos se van a pues desenvolver y desarrollar a lo largo de su vida, ¿verdad? Y que también las emociones o lo que ellos reflejan o demuestran en frente del niño va a afectar en cómo ellos van a percibir o van a actuar en momentos de separación, ¿verdad? En caso del colegio, ¿verdad? O situaciones en donde no tengan que estar presentes los padres. Y sí, creo que eso sería más que Adriana, tengo una pregunta. ¿Usted Ajá. cree que el apego depende del niño? ¿Que el niño tiene un papel importante para que él haga algo para desarrollar un buen apego? ¿O qué creería usted? Pienso que depende más de los padres, pero sí también tiene alguna parte o importancia la genética, en este caso, como dice el documento, el temperamento, ¿verdad? Entonces, creo que sí tiene que ver un poco el niño, pero no es su responsabilidad, ¿ya? Entonces, sí tiene que ver más los padres. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El vínculo y el vínculo seguro, el apego seguro, es totalmente responsabilidad de los cuidadores. Y si tiene un temperamento difícil, necesitará más presencia y más dedicación de los cuidadores para salir adelante. Belmarí. Solo tenía una duda. Digamos, si una persona, el niño tiene como el trastorno de ansiedad por separación con la mamá y empieza a crecer, puede como que ir agregando a distintas personas, así como que a un compañero o a alguien así que le agarró afecto. Fíjese que no le comprendí. ¿Me podría volver a repetir? O sea, digamos que el niño hace un amigo, o sea, y tiene como el trastorno de ansiedad por separación con la mamá. Y después como que hace un amigo y le agarra también con el amigo, pero también con la mamá. O sea, como que ir agregando personas con las que también tenga ansiedad por separación mientras el vínculo que crea. Yo les decía que de adultos vamos a desarrollar una personalidad dependiente, porque nuestro miedo, si no lo superamos, porque nuestro miedo lo vamos a referir a las personas cercanas y que signifiquen afecto.
Entonces, sí, Belmarí, se apegan a la gente, se apegan a los maestros, se apegan a quien puedan apegarse para garantizarse esa seguridad. En realidad, alguien que les signifique el vínculo de protección, que les signifique la seguridad. Por eso es que los maestros de preprimaria, bueno, maestras, en nuestro medio no hay maestros de preprimaria y eso a mí me parece como bien feo. Debería de haber maestros también de preprimaria, ¿verdad? Deben tener ciertas características, ¿verdad? Como más paternales, más amorosos, más cercanos para ayudar al niño a pasar esta crisis del apego. Si la tienen. Si la tienen. Bueno, ahora, ¿qué piensan sobre los trastornos del sueño? A ver, ¿qué se les vino cuando vieron el tema? Ya estamos por terminar, así unos 5 minutitos nada más. Siempre el pobre tema final le queda muy poco, hombre. A ver, María Quesada, ¿usted qué piensa de los trastornos del sueño? ¿Conoce a alguien que le llamó la atención? Pues la verdad es que no conozco a nadie así diagnosticado con un trastorno. Sí sé de personas que padecen más insomnio o para dormir, pues son de esos que patean y pegan y todas estas situaciones que se mencionaban, pero realmente una persona que yo conozca, no. ¿Y qué me llama la atención? Que, o sea, no sé, yo leyendo y también un poquito del video, el ponerme a pensar de incluso estando dormidos, pueden haber trastornos. Eso me llamó un montón la atención y eso. Ok. O sea, como características en general de niños normales, ¿verdad? Que también estamos hablando de el sueño, es normal que los niños tengan pesadillas, que tengan estos inquietudes en el sueño, que esto se da porque los niños están madurando su sistema nervioso. Y entonces, por eso son esas reacciones, porque hay como restos ahí a nivel nervioso, ¿verdad? A ver, Belmarí, restos de impulsos nerviosos, perdón. Yo creo que mi prima chiquita pues tiene 5 años. Tiene algún trastorno porque ella desde los 3 es sonámbula, se levanta gritando, habla dormida y como duerme con su hermana, o sea, como que con las camas pegadas, la patea y mi tía se levanta porque su hermana empieza a llorar y le dice, ¿pero qué te pasó? Y le dice, es que Emma me pateó o me pegó o no sé qué. Y ya lleva así como 4 o 5 años. Tiene un trastorno del sueño. Tiene un trastorno del sueño. Si ya son tantos años, ¿verdad? Tiene un trastorno del sueño. ¿Cómo puede? Byron. No sé si va a seguir con la idea, pero yo iba a poner como otro caso también de una amiga que tiene su niña, y que la niña está durmiendo tipo 1 de la mañana, jugando, supuestamente ella, pero ella no ha crecido con la figura paterna, la niña, solo está con la mamá. No sé si tiene relación, pero la cosa es que ya tiene 4 años y la mamá no puede hacer mayor cosa, porque ella juega como que fuera de día. Y lo extraño es que el otro día está como normal, o sea, no duerme. Entonces, saber que tiene un desajuste del sueño totalmente, pues, pero no sé qué lo estará provocando. Se vino a la mente justo ahorita eso. Ahí se averigua qué lo está provocando, nos cuenta. Voy a averiguar. Fíjense que los trastornos del sueño o los problemas del sueño son normales, igual que todo lo que hemos visto, hasta cierta edad. Que los niños tienen dificultades para conciliar el sueño y algunos tienen que ver con la separación, porque al irse a dormir tienen que separarse de sus figuras de cuidado y entonces les da mucho miedo el asunto. Y justo lo que Byron comentó es lo que yo quería traer a colación. Pero una cosa es los trastornos del sueño y otra cosa son los pésimos
y malísimos hábitos que los papás dejan y toleran en sus muchachos. Y lo que yo he visto es que esos hábitos que los papás están dispuestos a tolerar, después se convierten en problemas serios. Como por ejemplo, me dice el otro día me decía una mamá, ¿y a qué hora se está durmiendo el niño? Ay, me dice, este niño a veces se duerme a las 10:30, a veces a las 11, a veces le dan días que hasta a las 12. Niño de 7 años. ¿Y por qué? Dice, es que viera que no le da sueño. Y entonces ahí anda zumbando de un lado al otro y viera que él cómo me pide ver televisión a esa hora. ¿Cómo me pide? Y yo, pues, ¿y usted qué hace? Pues lo dejo, ¿verdad? Como él me pide. ¿Se entiende la ironía? Y entonces el niño, obviamente, en el video nos sugerían cuánto tiempo antes un niño no tiene que estar expuesto a pantallas, a luz de pantallas. ¿Alguien lo escuchó? 2 horas. 2 horas, dicen los expertos. En ese video lo vimos también. 2 horas antes de irse a la cama, un niño no debe estar expuesto a pantallas, a luz de celular, a luz de pantallas. Una gran cantidad de gente que tiene problemas con su sueño es porque están viendo el teléfono, la computadora y demás antes de irse a la cama. Y después, nuestro cerebro no logra apagarse por esa estimulación de la luz, de esta luz que no titila, ¿verdad? Y que nuestro ojo está todo el tiempo abierto y por eso es que no lo logramos ubicar. Imaginemos un niño. Entonces yo quisiera como llamar su atención sobre eso. Los hábitos para crear buenos humanos que duermen. Deben tener rutinas los niños, cenar muy ligero, calmarlos antes de irse a la cama. No debe haber gran parranda en la casa y televisión y la computadora y esto. Debe calmarse el tiempo. Por lo menos, yo creo que por lo menos hasta los 8 años debe haber una buena rutina para irse a dormir. Apagar las luces, el cuento antes de dormir, que se laven bien los dientes, que vayan bien cenados. Yo soy enemigo de la pacha, entonces yo sí creo que nunca debe haber pacha, nunca, jamás debe haber pacha en la vida de un niño, a ninguna edad. Creo que debemos bajar las revoluciones de la casa y que el cerebro del niño aprenda. Cuando yo he educado a papás sobre esto, descubren los beneficios para el futuro de un niño que duerme bien. Es que son maravillosos. Aprende bien, está descansado el otro día, tiene mucha energía para hacer su actividad física, pero necesita dormir. Hay algunas cosas que ustedes tienen que saber de por qué un niño tiene que dormir bien. Pónganme atención. Un niño tiene que dormir bien porque los seres humanos crecen mientras están durmiendo. Un niño crece físicamente mientras duerme. Otra cosa, un niño guarda todos sus aprendizajes, todas sus memorias durante el sueño profundo. Si el niño no duerme, está toda la información virtual y por eso el otro día están irritables. Eso también pasa con nosotros. Necesitamos los adultos tener sueño de calidad para grabar todos los aprendizajes, todas las memorias del día. Darle oportunidad a nuestro cerebro. Fíjense que cuando conseguimos, les voy a explicar cómo funciona la neurología de esto. Cuando dormimos, en 1 minuto, la melatonina se incrementa, sube los niveles de melatonina y la melatonina de alguna manera anestesia la corteza y baja la serotonina, el neurotransmisor. Cuando la serotonina baja y la melatonina incrementa, todos los órganos de la base del cerebro se ponen activos. Especialmente el hipocampo. El hipocampo, que está en el centro justo del cerebro, se pone a trabajar.
Y toda la información baja como que si fuera su computadora, ¿sabe? Así enviando archivo, archivo por archivo. Y el que su cerebro esté adormecido por la melatonina hace que la información descienda hacia el hipocampo y el hipocampo graba toda la información. Si usted está bien dormido, su hipocampo va a recibir la información y va a decidir qué memoria vale la pena guardar. Va a recibir el dato y va a decir, ah, bueno, esto sí hay que guardarlo y lo manda a un archivo. Van a haber cosas que le van a bajar al hipocampo que va a decir, esto no. El criterio para que el hipocampo tome esa decisión es la cantidad de emoción que el evento tuvo durante el día. Ese va a ser el criterio. Mucha emoción, muy importante. Debe quedarse en una memoria a la cual pueda ser accesible. Cuando un niño no duerme lo suficiente, toda la información está virtual. No ha descansado y no ha guardado esa información. Por eso necesita dormir. Hay una tabla que nos dice cuántas horas debe dormir dependiendo de la edad. A más pequeños, más horas, ¿verdad? Para dormir. Pero por lo menos, no menos de 9 horas. Un niño después de 10 años. No menos de 9 horas debería de dormir. Y esto se consigue teniendo unos buenos hábitos del sueño. Entonces es allí en donde nos deberíamos de enfocar para evitarnos todos estos problemas. Las pesadillas y los terrores nocturnos y todo se evitan teniendo buenos hábitos del sueño. ¿Hay algún comentario sobre esto? ¿No? ¿Alguien quisiera agregar algo, preguntar algo? Yo quería preguntar, ¿por qué la pacha no es buena? Porque yo tengo una hermanita de 2 años y pues... No estamos listos para esta conversación, Alejandro. ¿Por qué? No, ahorita. Porque la pacha es el método más antinatural de alimentar a un ser humano. Y yo solo creo que si es necesario, si pasó algo extraordinario que la mamá no pudo amamantar, pues podríamos ir. Pero después de los, no sé, 8 meses, un niño no debería de tener, aunque fuera una necesidad, un biberón. Debe tener un vasito y mucho menos, ni mucho menos antes de dormir, ni pachas entre el sueño. Ya a la hora de dormir es hora de dormir, ya no hay que estar dando nada. Entre más grande, ¿verdad? Entre más pequeño, el bebé necesita alimentarse, eso es otra cosa. Pero los buenos hábitos para la alimentación, para dormir, necesitan estas cosas. Entonces, las pachas sí son lo más antinatural que podamos encontrar. Estoy fregando, entonces Bueno, diría. sí, pero hay que educar, y poca gente quiere, pero hay que educar al respecto. Hay que ir a leer ciencia para saber por qué sí y por qué no, ¿verdad? Otra cosa es lo comercial, pero eso es otra cosa. Ok, gracias. Bueno, estamos hasta aquí, jóvenes. Que tengan buena noche, pues creo que ya los perdí, ¿verdad? Que tengan buena noche, nos vemos mañana. Su documento ya está en el portal. ¿Qué cosa? El documento para mañana ya está en el portal. Ahí lo leen, porfa, para mañana. Bueno, que tengan buena noche. Feliz noche. Buena noche. César, perdone, yo solo quería preguntarle si recibió mi correíto con el link. ¿Usted lo mandó a qué correo? Yo vi que usted me escribió algo, pero... Y me ignoró. ¿Cómo? Lo mandé a sus 2 correos. Es que yo siempre me confundo, entonces siempre se los mando a los 2 correos. Yo lo voy a buscar. No he leído el mensaje justamente porque no quería dejarlo pasar, o yo. Ok, entonces, porque mandé otra vez el trabajo corregido. Eso sí lo necesito. ¿Eso sí lo vio? No lo necesito. Sí, es que ya se lo mandé. Esa es la como segunda vez que se lo mando ya corregido. Pero se lo mandé también el link. Gracias. Buenas noches.